José Ramón Cosío. Doctor Cosío, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. La frase del presidente hace unos días fue ¿para qué se meten? ¿Para qué se meten? Y se refería a un informe que presentó la relatora especial, nada más ni nada menos, de Naciones Unidas para jueces y abogados, Margaret Satterwhite, que bueno, pues es un informe que tú has podido revisar, y la respuesta que dio el gobierno mexicano ante este informe muy relevante, este informe presentado por esta relatora especial, pues que está planteando, entre otras cosas, que la reforma judicial que pretende López Obrador podría socavar, entre otras cosas, la independencia de la judicatura. En esa frase va parte de la crítica importante que está haciendo este organismo internacional, y pues el presidente responde de esta manera. ¿Cómo lo ves? Ahora también estaremos en YouTube, Aristegui en vivo. Y como siempre, encuéntranos en www.aristeguinoticias.com. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es poner en contexto de qué se trata el asunto, por si no parece una frase, pues, pintoresca. Al viento, una frase al viento. Mejor sí, ¿no? Como pintoresca, como una gracejada más de las que ya... De las muchas que ya sí. El presidente. Mira, Naciones Unidas sabemos todos que Hablemos en serio del tema. Hablemos en serio, eso me parece una gran propuesta. Todos sabemos que Naciones Unidas tiene una gran cantidad de organismos con distintas tareas. Conocemos la Asamblea General, el Secretario General, tenemos también conocimiento del Consejo de Seguridad. Pero hay una parte que es muy importante, que es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuyo mandato evidentemente es la protección de los derechos humanos, no podría ser de otra forma. Ahora, como son tantos los problemas que existen, se ha establecido algo que le llaman procedimientos especiales. Y los procedimientos especiales consisten en designar relatores para que esos relatores por país o por tema se ocupen de temas de los derechos humanos. Y esto tiene una larguísima tradición. Tú en muchas ocasiones has tratado aquí en el programa lo que tiene que ver con la relatoría de tortura, personas desaparecidas, migrantes, es decir, los grandes temas de nuestro tiempo están siendo tratados por Naciones Unidas a través o mediante estos relatores especiales que son de una gran importancia. Desde 1994, ojo, no tiene nada que ver con la Cuarta Transformación y con el obradorismo, desde 1994 se creó una relatoría especial sobre la independencia de los magistrados y de los abogados. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? No se refiere evidentemente solo a los juzgadores, sino también a los abogados. Ahora, ¿qué hace esta relatoría? Esta relatoría tiene que ver con la independencia judicial, tiene que ver con cuáles son las condiciones institucionales en las que se despliegan los jueces y los magistrados de cada país. ¿Por qué es esto relevantísimo? Porque en prácticamente todos los tratados internacionales de derechos humanos, de los que son parte del Estado mexicano, como un ejercicio soberano, no como una imposición imperial, ni colonial, ni nada de estas historias, como un ejercicio soberano, ha decidido que los derechos humanos de los justiciables tienen que estar debidamente garantizados. Y esto se garantiza mediante la independencia judicial. Es obvio que si un gobierno tiene un control excesivo sobre los jueces y los magistrados, pues es muy difícil que esos jueces y magistrados sean independientes, y esos jueces que no son independientes pues seguramente van a lastimar los derechos humanos de toda la población en lo que se refiere a debido proceso, formalidades, etc. Entonces, este es el objetivo. Y el segundo caso es el que tiene que ver con los abogados. ¿Por qué? Porque los abogados, más allá de todos los problemas que pueda haber con la profesión, pues son las personas encargadas de llevar las demandas ante los juzgadores. Yo no sé si lo sabe tu audiencia, que afortunadamente me permite estar con ella, pero México es el quinto país en donde los defensores de derechos humanos y los abogados son asesinados. Esto también es parte de las tareas que tiene que hacer este relator
especial sobre la independencia de magistrados y abogados. Entonces, teniendo este mandato, la actual relatora Margaret Satterthwaite lo que está haciendo es decir, bueno, he analizado el reporte que ha presentado México para efectos de la reforma que pretende llevar a cabo el presidente López Obrador con su iniciativa del 5 de febrero, y la relatora especial, que no es para México, que no fue designada para molestar a la Cuarta Transformación ni perturbar al presidente López Obrador, sino que está ejecutando un mandato de Naciones Unidas como lo ha ejecutado en otros muchos países del mundo. Tampoco México es tan extraordinariamente importante que Naciones Unidas solo esté ocupada de México, ni solo está ocupada de ver qué hace o qué no hace el presidente López Obrador. Lo que está haciendo la señora es un análisis sobre la iniciativa. Y lo que hace es presentar desde el punto de vista de Naciones Unidas algunos elementos de enorme preocupación. Ahora, creo que es muy importante también, como tú le decías, si vamos a hablar en serio, y más allá de las descalificaciones fáciles sobre el colonialismo, el imperialismo, la soberanía nacional y estas cuestiones, ver cuál es el marco desde el cual la relatora de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, no para México, está haciendo su tarea. La relatora no está haciendo un análisis ad hoc. Lo que ella está haciendo es tomar la doctrina, los elementos de Naciones Unidas que tienen muchísimos años construyéndose prácticamente desde posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, para decir si lo que está proponiendo el presidente López Obrador satisface o no esos estándares internacionales que tienen que ver con la independencia de los jueces. Esto creo que es importantísimo. Hay un concepto que se llama las garantías jurisdiccionales, que está muy desarrollado en la doctrina de todo el mundo y en México también, que tiene que ver con las condiciones en las cuales tienen que funcionar los jueces, los magistrados, los ministros. Y ojo, no es como un privilegio a estas personas, sino es como una manera de mantener autónoma su función para que puedan cumplir sus tareas conforme a las leyes emitidas por los procesos o mediante los procesos democráticos. Esto creo que es importantísimo. Desde ese punto de vista, la relatora especial considera que la elección así directamente de jueces y magistrados mediante el voto público puede afectar severamente la independencia judicial. Considera que el Tribunal de Disciplina Judicial es una situación aberrante porque puede introducir criterios subjetivos y criterios de control político sobre los jueces y los magistrados y los ministros. También la idea de la reducción de los ministros de la Suprema Corte le parece un absurdo porque se va a generar una dilación de justicia y con eso se va a afectar el derecho humano. Y también lo que tiene que ver con la ampliación de los supuestos de juicio político o de sanción penal hacia los jueces y los magistrados. Ahora, ¿cuál es ya expliqué o traté de explicar cuál es este marco, Carmen? Lo que creo que México debiera tomar en cuenta es que si la relatora especial está diciendo que a su juicio, con el mandato que tienen de Naciones Unidas para observar la independencia, se refiere la relatora, México después no se podrá quejar que los propios organismos internacionales consideren que la reforma llevada a cabo es contraria al marco jurídico internacional. Sería un sinsentido que si ahora se está diciendo que esta propuesta de reforma, que esperamos de verdad que no pase, porque es un absurdo por todos los medios, es una enormidad, como tú lo dijiste algún día, una salvajada. Salvajada fue la palabra que me parece describe. Estoy completamente de acuerdo contigo. Si llega a pasar, los mecanismos internacionales, déjame decirlo así, se van a disparar, se van a accionar contra México.
Es altamente probable que esta reforma sea sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puedan existir medidas preventivas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y adicionalmente, que no es el mandato de Naciones Unidas, que reaccionen los mercados, pero ese es un tema distinto. Entonces, creo que México no podrá decir en un tiempo, ¡ay, qué barbaridad! Nos hicieron una jugada imperialista, nos hicieron una jugada contra la soberanía nacional, etcétera, porque desde hoy se está señalando puntualmente por la relatora con argumentos, con fundamentos jurídicos. Nada más hay que ver la resolución, la enorme cantidad de citas que tiene sobre derecho vigente, no sobre propuestas teóricas ni sobre valoraciones fuera del derecho, para efectos de decir que esta sería una reforma contraria al sistema interamericano y al sistema de Naciones Unidas. Si se llegara a dar esta reforma y se dispararan los mecanismos contra México, insisto, no vale decir entonces, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible que este órgano haya intervenido? Se está advirtiendo desde ahora que esto puede tener consecuencias conforme a un sistema que México quiso participar, que México ha utilizado en un número muy importante de ocasiones, nada menos que es Naciones Unidas. El presidente López Obrador ha estado ahí dando sus informes. México ha ocupado en varias ocasiones una posición en el Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no puedes jugar con unas reglas cuando te convienen, o no puedes jugar en una cancha cuando te convienen y no cuando no te convienen. México ha jugado y ha jugado bien históricamente con Naciones Unidas. Bueno, ahora Naciones Unidas, a través de esta relatora especial, le hace señalamientos sobre una acción concreta. No puedes decir ahora, bueno, esa parte no la acepto, esa parte no me parece bien, pero todo lo demás sí. Creo que aquí sí hay un asunto muy, muy delicado que está establecido en una observación. Son 12 páginas. Yo invito a las personas, tanto a las páginas de internet, a que las vean. Y no hay estas valoraciones ideológicas, sino que se está diciendo, conforme a estos precedentes de Naciones Unidas, conforme a estos precedentes de derechos humanos, conforme a estos precedentes de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que está proponiendo el presidente López Obrador es violatorio de derechos humanos. ¿Por qué? Porque se va a afectar toda esta independencia judicial, Carmen. Ni más ni menos, pues sí, es un documento muy relevante y esta respuesta que da Simplona, que es la de no se metan, bueno, pues desde luego no está a la altura de lo que significa un documento de esta naturaleza. No es una declaración al paso, no es una declaración banquetera, no es alguien que pasaba por aquí y dijo yo creo que se va a poner en riesgo la independencia judicial. No, es un documento bastante robusto y pues con los más altos estándares reconocidos a nivel mundial. Así es. Y por otro lado, creo que también una respuesta seria del Estado mexicano tendría que haber sido una respuesta jurídica. Por ejemplo, estoy en la nota 19, nada más para poner un ejemplo. Dice que la Corte Interamericana, en el caso de la Corte Constitucional contra el Perú, que se resolvió el 31 de enero del 2001, dice tales o cuales cosas. Bueno, una respuesta interesante, una respuesta de Estado, una respuesta internacional, con la tradición que siempre se habla de México, pues hubiera dicho ese precedente no aplica, o ese precedente no se viola, o con estas modificaciones ese precedente. Creo que esta es la forma correcta de participar en un foro internacional frente a un documento que se hace público, que se firma. No es, como dices tú, ni una banquetera, ni es un boletín que quién sabe quién emitió. Es una persona que tiene un mandato de Naciones Unidas para estos efectos. Y regreso a la cuestión que yo te decía. Yo invito al público a que revise lo que está en la página de Naciones Unidas como procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las propias Naciones Unidas, para que vea la enorme cantidad de mandatos que tienen los relatores, que están tratando en un mundo muy complicado, muy desigual, muy violento, de paliar, de enfrentar, de remediar algunas de estas cosas. Y México ha sido en algunas ocasiones, y el propio movimiento político, el presidente López Obrador, ha sido beneficiario de estos señalamientos cuando se empezaron a hablar de desapariciones forzadas, desde luego en los sexenios donde él era oposición, de tortura o de temas de migración, donde se están haciendo observaciones para tratar, insisto, de mejorar estas cuestiones. Y México forma parte, por decisión soberana,
no por un acto de un pasado autoritario y lastimoso y horrible, por decisión soberana presente del sistema de Naciones Unidas. Inclusive, insisto, en este sexenio México volvió a participar una vez más en el Consejo de Seguridad Nacional. Estuvo representado por el doctor de la Fuente, fue una muy buena intervención. Entonces no puedes decir, a veces sí juego con ONU, a veces no juego con ONU. Lo que puedes decir es, esta parte de la recomendación o de los señalamientos de Naciones Unidas la voy a enfrentar con seriedad, pero no con una descalificación o con una argumentación tratando de colocar detrás de esta imagen que luego sirve para cosas muy tremendas, que es una soberanía nacional atribuida y encarnada en una sola persona. Ni más ni menos, pues ahí está, doctor José Ramón Cosío, como siempre, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Gracias Carmen, querida, muy buenos días para ti. Igual para ti, buenos días. José Ramón Cosío.